Me gustaría decir que hoy, para Hechos capítulo 4, nos centraremos en el que para mí es el mayor protagonista de este libro de la Biblia y el que es en realidad el mayor protagonista o el mayor autor de nuestras vidas. Hoy quiero, hermanos, Sound. ok, ya listo, se me había caído el internet. Ok, antes de comenzar a leer y comenzar con el estudio, algo que me gustaría añadir a mis palabras es que para ilustrar el mensaje del día de hoy he dispuesto 3 diferentes versículos, los cuales tendrán, sí, cada uno su exhortación y corta reflexión. Pero más que eso, quiero que sepan que estos versículos nos guiarán y en cierto sentido proveerán el mensaje central que quiero que nos llevemos juntos el día de hoy. Ahora, para ya comenzar a leer y comenzar con el estudio de estos versículos que estaremos leyendo el día de hoy, el primero es el versículo 12 de, por supuesto, Hechos capítulo 4. Este dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ahora, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se dice lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 4, versículo 12? Como recordamos por el estudio del viernes con el hermano Jonathan, el apóstol Pedro, luego la sanidad en Cristo Jesús que hubo en aquel varón que durante todo el transcurso de su vida había sido una persona coja, que mendigaba a la puerta del templo que tenía por nombre La Hermosa, predica al pueblo con fervor, pasión y de nuevo la grandeza y majestuosidad de aquel hombre que por ignorancia de ellos había sido entregado a morir tal como si fuese un criminal en la cruz del Calvario. Pedro, tal como lo recordamos por el estudio del viernes, predica a aquel pueblo que por un milagro se encontraba reunido en el pórtico de Salomón, como por causa de ellos, de su ignorancia y de su maldad, fue entregado a muerte aquel de quien se desprende tal como si fuese un manantial la vida de la eternidad. Literalmente Pedro le dice al pueblo judío de aquel tiempo que ellos, por su odio y su envidia, al exigir que se liberara a Barrabás, un hombre cuyo carácter era el de destruir y matar, fueron quienes de la manera más cruel, más dolorosa y más horrible posible mataron al autor de nuestra vida. Ahora, el apóstol, no quedándose con esto, luego de decir estas cosas y de invitar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión de todo corazón, tal como mismo lo hizo en Hechos capítulo 2, versículo 38, pasa a demostrarle a estas personas a través del hecho de que en Jesús se cumple toda profecía del antiguo pacto que Dios había hecho con la nación de Israel, que Él es el Mesías, que por tantísimo tiempo habían estado esperando. Pedro le demuestra a aquel pueblo escéptico y desconfiado por medio de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras que Jesús, el hombre que por culpa de ellos había muerto en una cruz, es el Mesías prometido que entregó cual siervo obediente del Señor su preciosa vida como un sacrificio puro y perfecto para la expiación de nuestros pecados, que al tercer día resucitó de la muerte y que nos dio testimonio del poder y de la grandeza que Él tiene como nuestro Salvador. En mi opinión personal, hermanos, este discurso de Pedro, que es más largo, es maravilloso, ya que en él se vislumbra la pasión que tiene el apóstol de predicar de una manera tan increíble y especial sobre la muerte y la resurrección del autor de nuestra salvación. Ahora, hermanos, esto nos empuja y esto nos guía a pensar que hoy para Hechos capítulo 4 nosotros deberíamos hablar de lo que estaba sucediendo desde aquel entonces, desde aquel momento de Hechos capítulo 3, pero en lugar de ser solamente esto y en lugar de quedarnos ahí y sin dejar atrás el versículo que leímos hace unos momentos, en Hechos capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, se nos narra cómo los sacerdotes y saduceos, resentidos por la prédica de Pedro, mandan a la guardia del templo a prender a alguno de los apóstoles, específicamente a Pedro y a Juan, para luego arrojarlos en la cárcel hasta que estos pudiesen ser interrogados al día siguiente. Y el propósito principal de esta acción cometido por parte de estas personas era silenciar la predicación de los apóstoles.
lo cual si lo lograban hacer, eliminarían toda la evidencia existente con respecto a la resurrección de Jesucristo, la cual, según ellos, si se diera a conocer entre el pueblo de Israel, eliminaría o arruinaría todas las creencias a las cuales ellos se encontraban fielmente aferrados. En otras palabras, hermanos, estas personas, los sacerdotes y saduceos, resentidos por la prédica de los apóstoles, mandan a silenciar la predicación de la palabra de nuestro Señor para salvaguardar las opiniones y las creencias a las cuales ellos se encontraban fielmente aferrados. Ahora, hermanos, contrario a esto, lejos de callarse los apóstoles, y bueno, en realidad Pedro, habiendo entendido la misión que Jesús les dejó en la tierra, comenzó a predicar la palabra de Dios, testificando así en el corto tiempo que tenía el sacrificio y la resurrección del Señor y de cómo en él tenemos la esperanza de salvación que tanto necesitamos. Por todo esto, hermanos, es que en el versículo 12 del capítulo 4, Pedro les dice conclusivamente al final de su discurso a los miembros del Sanedrín que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres aparte del de Jesús en el que nosotros podamos ser salvos. Porque hermanos, hermanas, sin Jesucristo no hay salvación. No hay salvación porque Cristo es la única solución, la única salvación de la muerte y destrucción que por nuestros pecados nosotros nos merecemos. Es importante que reconozcamos esto. Es importante reconocer que sin Jesucristo el mundo que nos rodea está completamente perdido. Debemos reconocer, hermanos, la oscuridad en la cual se encuentra sumergida la humanidad en la actualidad. Y debemos reconocerlo lo más pronto posible, porque cuando lo reconozcamos, veremos la importancia de lo que estaba haciendo el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 4. Cuando reconozcamos esto, hermanos, veremos la importancia de predicarles a las personas las buenas noticias de salvación. Veremos la importancia de testificar a los que nos rodean. Ok, gracias. Veremos la importancia, hermanos, de predicar las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús, aún ante la oposición de Satanás, las cuales permitirán que las personas de nuestro alrededor sepan conclusivamente el hecho de que deben ir a través del Señor para así alcanzar la salvación de la muerte y destrucción a la que se encuentran en la actualidad. Si en este primer versículo, hermanos, versículo 12 de Hechos capítulo 4, hay una exhortación para nosotros, es que reconozcamos la situación de muerte en la que se encuentran aquellos que no tienen a Jesucristo en su vida. Debemos reconocer, hermano o hermana, la necesidad que tenemos de predicar con valentía, pasión y alegría el evangelio de nuestro Señor para salvación. Y ahora, abro aquí un gran paréntesis. Si tú sientes que no lo puedes hacer, si tú sientes que no tienes la capacidad para predicar aún ante la oposición de Satanás la palabra de Dios, déjame decirte, hermano o hermana, que cuando Jesucristo es quien gobierna nuestra vida, nosotros tenemos el poder para predicar la palabra de Dios sin temor, con mucha valentía y con mucha pasión. Ahora, hermanos, teniendo eso en mente, me gustaría que leyésemos el segundo versículo y ojalá que no me caiga más el internet. El segundo versículo del día de hoy. Este versículo es el 13. Dice, al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. El Sanedrín, conocido también como Corte Suprema de la Ley Judía, que fueron quienes apresaron a Pedro y a Juan por las cosas que habían sucedido en Hechos capítulo 3, fue un consejo de sabios distribuidos por todas las provincias de la nación de Israel, que se encontraba conformado por 71 rabinos,
los cuales tenían como objetivo principal impartir justicia al pueblo de Israel, interpretando y aplicando de manera correcta y muchas veces también a su conveniencia la Torá, lo que para nosotros hoy en día es el Pentateuco. Y para mí es muy interesante, por ello lo menciono, cómo el Sanedrín, cómo esta institución política y jurídica conocida por el nombre Sanedrín representaba para el pueblo judío en el tiempo de Jesús y de los apóstoles la máxima y más grande autoridad religiosa que podía, bajo la supervisión del Imperio Romano, gobernar a toda la nación de Israel. Y para mí es muy impresionante cómo el Sanedrín, cómo esta institución política y jurídica tenía tanto poder y tanta influencia entre el mundo oriental de aquel entonces, que inclusive los mismos romanos, cuando iban a tomar una decisión con respecto a la nación de Israel, procuraban que ésta no contradijera aquellas decisiones que con anterioridad habían sido tomadas por el Sanedrín. Era así tanto el poder y la influencia que el Sanedrín tenía entre el mundo de aquel momento, que aquellas leyes que habían sido legisladas por esta institución política eran reconocidas por el gobierno de Roma como leyes aprobadas por el imperio, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos aquellos judíos que vivían en aquellos países, en aquellas provincias que habían sido gobernadas y subyugadas por el imperio romano. Y ahora, hermanos, no solamente esto, no solamente nos quedamos aquí con respecto al Sanedrín, no solamente el Sanedrín destacaba en aquel entonces por el poder y la influencia jurídica que tenía en el mundo político de aquel momento, sino que en lugar de ser solamente esto, el Sanedrín tenía otra cualidad, otra característica que los diferenciaba y los distinguía y separaba enormemente de las demás personas del pueblo de Israel. Esta característica se trataba, hermanos, del hecho de que todos estos hombres que conformaban al Sanedrín eran hombres doctos y con mucha preparación. Ahora, alguno me preguntará, bueno, ¿y por qué nos dices esto? ¿Qué importancia tiene esto que acabas de decir? En el versículo 13, el versículo que leímos, se nos dice de una manera tan específica y especial como el Sanedrín, al ver la audacia y libertad con la que los apóstoles habían predicado sobre la muerte y la resurrección del Salvador por el poder que Jesús tiene para cambiar nuestras vidas, estas personas se maravillaron. Se maravillaron debido a que, tal como el mismo versículo 13 lo dice, ellos, los apóstoles, en comparación a los miembros del Sanedrín, eran hombres indoctos y sin mucha preparación. Ahora, el hecho de que Lucas nos diga en el versículo 13 del capítulo 4 de su libro cuál era la condición de los apóstoles en comparación a la condición de los miembros del Sanedrín, es para que veamos cómo muchas veces en nuestras vidas nosotros, los humanos, juzgamos a quienes nos rodean por las condiciones físicas, materiales, intelectuales, emocionales e inclusive espirituales que estos pueden tener. Yo, por lo menos, cuando leo la condición de los apóstoles en el versículo 13, el capítulo 4 de Hechos, me imagino inmediatamente cómo, al ser ellos hombres indoctos y sin mucha preparación, los miembros del Sanedrín esperaban que no fuesen hombres capaces de predicar la palabra de Dios. Yo me imagino al leer esto, cómo los miembros del Sanedrín esperaban por su condición intelectual que los apóstoles no fuesen hombres capaces de defenderse a sí mismos por los grandes cargos judiciales que ellos tenían encima. Yo me visualizo teniendo toda la información que se tiene con respecto al Sanedrín, cómo estas personas esperaban por su condición de no estudiosos de la Torá, que los apóstoles tuviesen temor y temblor al momento de querer hablar. Ahora, contrario a esto, contrario a lo que estas personas pudieron pensar, contrario a lo que nosotros hubiésemos podido creer, los apóstoles en ningún momento se sintieron atemorizados ni acobardados por las malas condiciones que los demás asumían que ellos tenían en sus vidas. De hecho, hermanos, contra todo pronóstico de lo que estas personas pudieron esperar, los apóstoles se defendieron a sí mismos al predicar con mucha valentía, con mucha pasión y con mucha alegría el evangelio de nuestro Señor para salvación. Y ahora, hermanos, hay que destacar con respecto a esto que esto fue así, no por sus propios méritos, no por su propio poder, no. Esto fue así gracias al maravilloso poder que Jesús, aún en ausencia de su presencia física, tiene para cambiarnos a nosotros cuando Él es quien gobierna nuestra vida. Gracias a ese maravilloso y renovador poder que Jesús tiene para cambiar nuestras vidas, aquellos hombres indoctos y sin mucha preparación predicaron la palabra de Dios sin temor, con mucha valentía y con mucha pasión.
Y ahora, hermanos, elegí el versículo 13 para leerlo el día de hoy, ya que me encanta porque en este no solamente sucede eso, sino que en lugar de quedarse ahí, Lucas con inspiración de Dios va más allá y nos describe cómo los miembros de Sanedrín reconocieron por la manera en que los apóstoles habían predicado y habían hablado sobre la muerte y la resurrección del Salvador, que Jesús había estado en sus vidas. O bueno, diciéndolo de otra manera, Lucas en el versículo 13 nos dice cómo los miembros del Sanedrín, por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de pensar, inclusive por su forma de vivir, reconocieron que Jesús había estado en sus vidas, reconocieron que Jesús había estado en la vida de los apóstoles. Ahora, hermano, yo te pregunto a ti, hermana, yo te pregunto a ti, las personas que te rodean reconocen que Cristo ha estado en ti. Tus familiares, tus amigos, tus vecinos reconocen en ti por tu forma de hablar, por tu forma de pensar, por tu forma de actuar, por tu forma de vivir la presencia de Jesús. Las personas reconocen que Jesús está en tu vida. Porque a veces, hermanos, actuamos, hablamos, pensamos y vivimos de tal manera que las personas que nos rodean no reconocen que Jesús está en nuestras vidas. De hecho, sucede mucho, hermanos, que a veces diciéndonos, llamándonos ser cristianos, actuamos y vivimos debajo de una máscara, la cual constantemente va cambiando dependiendo de dónde estemos o con quiénes nos encontremos. Hay momentos, hermanos, y esto hay que admitirlo más, esto hay que decirlo más, en los que pasamos a ser unos falsos cristianos. Ahora, hermanos, con respecto a esto, tengo que decir que esto no tiene por qué ser así. Yo sé que muchas veces es difícil vivir a la perfección aquello que predicamos. Yo sé que muchas veces es difícil seguir algunos de los preceptos de nuestro Señor. Yo sé que muchas veces es difícil alejarnos de la maldad y vencer el pecado con el cual nosotros podamos batallar. Yo lo sé. Sé cuán difícil es conseguir que las personas que nos rodean, sean familiares, amigos, vecinos, reconozcan en cada pequeño momento de nuestra vida la presencia de Jesús. Yo sé cuán difícil puede llegar a ser. Pero ahora, hermanos, hermanas, a pesar de lo difícil que esto pueda llegar a ser, y aquí es donde entra la exhortación para este versículo, esto de vivir una falsa vida cristiana o de que las personas que nos rodean no reconozcan que Jesús está en nuestras vidas, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, hermano o hermana, porque cuando Jesucristo es quien gobierna nuestra vida, cuando Él es quien toma control de nosotros y dirige los pasos, los cuales nosotros podamos tomar en nuestra vida, las personas que nos rodean reconocen que hemos estado con Él, reconocen que somos sus discípulos. Porque cuando Jesucristo es quien gobierna nuestra vida, las personas reconocen que Jesús está en nosotros. Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, me gustaría leer el tercer y último versículo porque el tiempo ya se me está acabando. Este versículo es el versículo 32, el cual dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Ahora, luego de esta valiente prédica del apóstol Pedro que realizó al frente de los miembros del Sanedrín, el mismo Pedro y Juan fueron liberados por estas personas cuando reconocieron que no había ninguna forma, ningún método de castigar a los apóstoles sin antes no levantar un conflicto en la ciudad. Y es que era tanta la aceptación que había entre el pueblo, la predicación de los apóstoles, que el mismísimo Sanedrín tenía miedo de lo que les podía pasar. Eso se encuentra en el versículo 21. Ahora, luego de ser liberados, los apóstoles se dirigen al lugar en donde se encontraban reunidos los demás apóstoles y discípulos del Señor para así contarle todo lo que a ellos les había sucedido. Eso se encuentra en el versículo 23. Y luego de haber contado todo, Lucas nos describe cómo los discípulos del Señor levantaron en perfecta armonía sus voces para clamar a Dios en oración, valentía y fervor para así predicar su palabra sin ningún temor. Eso se encuentra en el versículo 29. Y luego de haber orado y de ser llenados con la presencia del Espíritu Divino de Dios, sucede lo que acabamos de leer en el versículo 32 del capítulo de hoy. La multitud de alrededor de unas 5,000 personas eran de un mismo sentir y de un mismo pensar.
Ahora, hermanos, esta frase de un mismo sentir y un mismo pensar, o tal como la Reina Valera lo traduce, un mismo corazón y una misma alma, denota cómo los discípulos del Señor en la iglesia del primer siglo se encontraban en perfecta y eterna unión, gracias a lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Estas personas, hermanos, se sintieron tan afectadas y a su vez transformadas por lo que Jesús había hecho en ellos, que sin importar sus diferencias culturales, que sin importar sus diferencias sociales, que sin importar sus diferencias personales, demostraron de la manera más maravillosa posible cómo se amaban los unos a los otros con aquel mismo amor que tiempo atrás Jesús había mostrado hacia ellos cuando entregó como un sacrificio puro y perfecto su vida en la dura cruz del Calvario. Estas personas, hermanos, cuando entendieron el profundo y maravilloso amor que Jesús había mostrado hacia ellos, no solamente se entregaron, no solamente demostraron cómo querían ser despojados de todo, querían ser arrancados de todo para irse con Cristo, sino que nos demostraron con este versículo cómo se entregaron lo material, así como lo emocional y lo espiritual, los unos a los otros, con aquel mismo amor que Jesús había mostrado hacia ellos cuando entregó todo lo que tenía por amor a ellos en la cruz. Estas personas, hermanos, nos demostraron cómo se amaban tanto que decidieron entregarse de la misma manera que Cristo entregó, o con aquel mismo amor con el que Cristo entregó todo lo que él poseía para expiación de sus pecados en la dura cruz del Calvario. Hermanos, esta frase de un mismo sentir y un mismo pensar es maravillosa, ya que nos muestra cómo la iglesia del primer siglo, cómo los miembros que la conformaban, eran una gran familia a la cual se atendía, una gran familia a la cual se cuidaba, una gran familia a la cual se preocupaba, una gran familia a la cual se sacrificaba por amor a sí misma. Con tan solo este versículo, hermanos, y aquí es donde entra la exhortación para esta parte, nosotros vemos cómo la iglesia debe ser una gran familia. Nosotros vemos aquí cómo la iglesia de Cristo, iglesia a la cual nosotros pertenecemos, debe encontrarse en esta perfecta y eterna unión, gracias a lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. La iglesia en la actualidad debe ser una gran familia, al igual como lo llegó a ser en su momento hace 2000 años, la cual es de un mismo sentir y de un mismo pensar. Y aunque para algunos tal vez parezca inclusive imposible que la iglesia en la actualidad pueda llegar a ser de un mismo sentir y de un mismo pensar, yo les digo que sí puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo, hermano o hermana, porque cuando Jesucristo es quien gobierna nuestra vida, cuando su profundo y eterno amor es quien nos conmueve a hablar, a pensar, a vivir y a actuar, su iglesia puede llegar a ser de un mismo sentir y de un mismo pensar. Puede llegar a serlo, hermanos, porque cuando Jesucristo es quien gobierna nuestra vida, su iglesia se convierte en una gran familia, la cual es de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ahora, hermanos, ya para no alargarme más, porque el tiempo ya se me acabó y estoy preocupado que si se va la luz, si se va el internet y un montón de cosas. El mensaje que me gustaría que se lleven para este día es el hecho de que Jesucristo, no el celular, no el trabajo, no el estudio, no la familia, no la política, no el dinero, no, Jesucristo que con su sangre nos compró, nos salvó y nos redimió, debe ser aquel que gobierne nuestra vida. Y con esto, hermanos, quiero decir que Jesucristo debe tomar control de cada una de las partes que conforman nuestra vida. Debemos permitir que Jesús tome el control de nuestro hablar. Debemos permitir que Jesús hoy mismo tome el control de nuestro actuar. Debemos permitir que Jesús en la actualidad tome el control de nuestro sentir. Debemos permitir que Jesús tome el control de nuestro pensar, para que así podamos decir certeramente que Jesucristo es quien dirige nuestro vivir. Nuevamente les digo, hermanos, Jesucristo debe ser quien gobierna nuestra vida, porque cuando Jesucristo es quien nos gobierna a nosotros, cosas tan maravillosas como las que hemos visto en estos últimos días y como las que veremos en los próximos, comenzarán a suceder en nuestras vidas. Ahora, hermanos, oremos.